¿Ya? Bacán. Adicionalmente, los pacientes tienen que estar en UCI, no se olviden, porque es algo muy grave, tienen que controlar la presión arterial media, tiene que estar baja, menos de 160, y se le debe dar nimodipino para evitar el vasoespasmo. Se les da nimodipino para evitar el vasoespasmo. ¿Listo? Ya está. Existen más complicaciones, problemas metabólicos, acidosis, arritmias, etc. Pero esos datos al menos es lo suficiente, lo que necesitamos para ver el tratamiento del HCA. Bien, ahora, ¿qué pasa si el sangrado está confinado al cerebro? O sea, el paciente en su cerebro hace el sangrado. Pues la diferencia está que en hemorragia intracerebral el sangrado no está en el espacio subaracnoideo, está dentro del parénquima. Entonces está contenido por el parénquima. Usualmente no se rompe un vaso grande, se rompe un vaso chico. Tanto así que el vaso más probable que se rompa es un vaso de los ganglios basales, concretamente del putamen. Entonces, el lugar más frecuente donde se rompe un vaso en la hemorragia intracerebral es el área o los vasos lenticulares, ¿correcto? Los vasos lenticulares que están en los ganglios basales, ¿ya? O lentículos estriados también se llaman. Esos vasitos son bien pequeñitos y se rompen, ojo, por hipertensión arterial, que genera un aneurisma de Charcot-Bouchard, ¿correcto? Entonces, el aneurisma de Charcot-Bouchard es un aneurisma que se forma en la pared de los vasos lentículos estriados del putamen por una hipertensión arterial crónica, que cuando el paciente hace una crisis hipertensiva, este vasito termina rompiéndose. Entonces, una crisis hipertensiva, como le llaman un colerón, hace que este aneurisma termine de romperse. ¿Listo? Muy bien. Ahora, también puede haber hemorragia intracerebral por malformaciones arteriovenosas, por angiopatía amiloide o también por traumatismo encefalocraneano. Entonces, como no estamos en neurocirugía, descartamos traumatismo encefalocraneano. Como no es frecuente la angiopatía amiloide de los ancianos, lo descartamos. Y como la malformación arteriovenosa también es algo raro, nos quedamos con la causa número 1 de hemorragia intracerebral primaria, que es la hipertensión arterial. ¿Ya? Porque el TEC es la causa más frecuente, pero es secundario. El traumatismo encefalocraneano es la causa secundaria más frecuente de hemorragia. ¿Listo? Bacán. Entonces, con eso, ustedes ya han entendido la diferencia fisiopatológica del HCA con la hemorragia intracerebral. Lo hemos repasado. Muy bien. Ya. Ahora, ¿qué ocurre clínicamente con el paciente? Entonces, el paciente, para haber hecho un aneurisma de Charcot-Bouchard, no puede ser joven, pues. Será un paciente anciano. ¿Correcto? No se asocia a un esfuerzo, sino se asocia a una crisis hipertensiva. Por eso le llaman derrame cerebral. ¿Es súbita? No. No es tan súbita. O sea, no es en minutos. El cuadro le vamos a llamar brusco, porque demora algunas horas en instaurarse por completo. No es tan súbito. O sea, no es así, minutos, no. ¿Ya? ¿Y se genera hipertensión endocraniana? Sí, sí generas hipertensión endocraniana, porque la masa empieza a oprimir. Pero es en más tiempo, no es en minutos. ¿Cuál es el dato clave? Aparece focalización desde el inicio y no aparece signos meningios. Ese es el dato. Mientras que en la hemorragia subaracnoidea sí aparece signos meningios y no aparece focalización desde el inicio. Para que focalice una hemorragia subaracnoidea tiene que ser muy grave. Y viceversa, para que una hemorragia intracerebral haga signos meningios, tiene que ser muy grave. Entonces la clínica es distinta. La hemorragia intracerebral debuta con el hematoma, la hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? La hemorragia intracerebral debuta con la focalización y la hemorragia subaracnoidea debuta con la hipertensión endocraniana más los signos meningios. ¿También? Esa es la clave para diferenciarlo, ¿ya? No deben decir signos meningios, deben decir meningismo, ¿ya? Porque es irritación de meninges. Listo, entonces entendido la diferencia clínica, vamos al tratamiento. Entonces, en el caso de la hemorragia intracerebral, el tratamiento básicamente es observación. No hay una clasificación, no hay, simplemente hay signos de severidad. Entonces, cuando hay desplazamiento de la línea media, cuando hay trastorno marcado del sensorio o cuando el paciente está empeorando en el Glasgow, son factores de mal pronóstico. Entonces, lo único que se hace en una hemorragia intracerebral es esperar a que pare el sangrado, que se detenga y el vasito se coagule y todo ese hematoma se reabsorba y se forme un quiste. Porque cuando quede esto hueco se forma un quiste, mientras que en la isquemia se forma una cicatriz. ¿Ya? Entonces la clínica, o mejor dicho, el tratamiento acá simplemente es la observación y si vemos que hay caída del sensorio empeorando o sea, se desvía la línea media en la tomografía o en la resonancia, esos son signos de mal pronóstico. ¿Ya? No hay nada que hacer acá. A veces en cirugías descompresivas, manejo de presión, pero no. Entonces el tratamiento acá es sintomático. ¿Ya? Controlar la temperatura, la presión arterial media y esperar que el paciente mejore. ¿Ya? No hay nada más que hacer. ¿Listo? Muy bien. Entonces con eso han identificado. Ahora, existe una hemorragia, ¿correcto? ¿Ya? O mejor dicho, existe un sangrado, que es importante que recuerden, es del territorio posterior. Entonces, los sangrados en el cerebro, las hemorragias, les digo que lo más frecuente es que sean en el putamen, en la parte de los ganglios basales, en territorio anterior. Las hemorragias del territorio posterior son letales, la gran mayoría, y se asocian a enfermedades graves, ¿correcto? Se asocian a malformaciones, se asocian a tumores, a problemas paraneoplásicos, se asocian a vasculitis, o sea, cosas raras. Entonces, si ustedes me preguntan, una hemorragia, ¿correcto?, de territorio posterior, por rotura de un vaso del territorio basilar, eso es porque hay una clínica mucho más rara, porque lo más frecuente son hemorragias del territorio anterior del putamen. Ya, eso quiero también que lo tengan claro. Muy bien, entonces con eso ya está explicado toda la parte de hemorragia subaracnoidea e hemorragia intracerebral separado. ¿Listo? Bacán. Entonces ahora vamos al otro que nos preguntan. Lo otro que nos preguntan es el territorio de qué arteria se ha comprometido en la focalización. Ya, entonces recuerden, los ictus isquémicos hacen focalización, todos, incluido el ataque isquémico transitorio. Y de los ictus hemorrágicos hace focalización la hemorragia intracerebral, ¿no? Porque el HCA lo hace después. Entonces, para todos ellos, vamos a aprender el lugar que irriga cada una de las arterias. Entonces, cuando ustedes ven un cerebro, tienen que tener claro, ¿no es cierto?, que hay un sistema de irrigación terminal. O sea, miren acá el dibujo, la arteria llega, se ramifica y no hay colaterales, o sea, es terminal.
¿Ya? Entonces, el sistema de irrigación del cerebro es terminal, no es en paralelo. Bien. Ahora, el sistema de irrigación del cerebro tiene un componente importante, que es la cerebral media, que están viendo todo esto acá, y la que va por la línea medial, que es la cerebral anterior. Y por atrás tiene la cerebral posterior. Entonces, en resumidas cuentas, el cerebro tiene dos circulaciones. La circulación posterior, que están viendo acá, de la línea para abajo, es circulación posterior, y de la línea para arriba, es circulación anterior. ¿Correcto? Entonces, rapidito vamos a ver las partes. La circulación posterior, que voy a hacer en rojo, arranca con las arterias vertebrales derecha e izquierda, que subiendo dan esta rama, que es la pica, la arteria cerebelosa posterior inferior, y luego se juntan y dan esta rama grande, que es la basilar. Muy bien. Antes de eso, dan esta rama, que es la AICA, arteria cerebelosa anterior inferior, y acá arriba dan las ramas pontinas, arqueadas medias y largas, y esta otra, que es la arteria cerebelosa superior. ¿Correcto? La basilar termina en estas dos, que son las arterias cerebrales posteriores derecha e izquierda. ¿Ya? Entonces, nuevamente, la arteria vertebral derecha e izquierda se fusionan y dan la basilar. Pero antes de la fusión dan una rama que es la pica, arteria cerebelosa posterior inferior. Encima de la pica y adentro de la basilar sale la AICA, cerebelosa anterior inferior. Y esta ramita chiquita que están viendo acá es la laberíntica. Más arriba tenemos las pontinas y finalmente la cerebelosa superior. La arteria basilar termina bifurcándose en dos cerebrales posteriores, derecha e izquierda. Y con eso termina la circulación posterior. Muy bien, entonces, ¿qué es importante de la circulación posterior? Lo siguiente, Doc. Las arterias vertebrales suelen tener ateromas. Entonces, las arterias vertebrales, sobre todo el segmento B4, forman unos ateromas que disparan hacia el territorio posterior. Y el lugar más frecuente donde disparan sus embolitos es esta pequeña que les dije, la laberíntica. Por eso, la obstrucción de la arteria laberíntica te puede dar un ataque isquémico transitorio de vértigo y mareos. Ese es territorio posterior. ¿Ya? Muy bien. Pero la estrella de todas las arterias acá es la pica. La pica o arteria cerebelosa posterior inferior es aquella que irriga la parte lateral dorsal del bulbo, que es sensitiva, y la parte del cerebelo. Entonces, cuando se infarta la pica, tenemos clínica cerebelosa y tenemos el síndrome de Wallenberg, que es laterodorsal del bulbo. ¿Ya? Entonces, eso no vamos a andar ahorita mucho, solamente quiero que sepan que la pica te puede dar clínica cerebelosa y el síndrome alterno de Wallenberg. Muy bien. Más arriba, cuando se infarta la basilar, tenemos problemas de conciencia y problemas pontinos, severos. ¿Ya? Y finalmente, la arteria cerebral posterior, que es la otra de importancia, es la que irriga el occipital, parte del temporal y la parte profunda del cerebro donde está el diencéfalo. ¿Ya? Entonces, esto que están viendo acá, voy a hacerlo con rojo, es irrigado por la cerebral posterior, concretamente el segmento P1, el diencéfalo. ¿Ya? Esto que están viendo acá es la parte del temporal basal y eso es irrigado por el segmento P2. Y esto que están viendo acá, que es el occipital, también es irrigado por el segmento P2. ¿Qué más me está faltando? En el segmento P1 se irriga también el mesencéfalo. Entonces, dato, la arteria cerebral posterior tiene un segmento P1 que irriga el mesencéfalo y también irriga el diencéfalo. ¿Se acuerdan quiénes lo conforman el diencéfalo? El diencéfalo es conformado principalmente por el tálamo, pero también está el subtálamo. ¿Ya? Muy bien. El epitálamo y el hipotálamo esos tienen otras irrigaciones paralelas, pero el tálamo y el subtálamo sí son el segmento P1. Y el segmento P2 irriga el lóbulo temporal, la parte basal, que es la que reconoce caras, y es la que tiene al uncus, que es el que alberga las emociones, y el segmento P2 occipital, que irriga el área visual. Por lo tanto, cuando se infarta la cerebral posterior, ¿qué clínica podemos tener? Ah, muy bien, Doc. Eso sale fácil por acá. Entonces, a ver, si la arteria cerebral posterior tiene un segmento P1 que irriga el mesencéfalo y el diencéfalo, y un segmento P2 que irriga el temporal basal, donde está el uncus, y el occipital. Entonces, los infartos del mesencéfalo van a complicar la vía motora. Va a haber clínica motora contralateral, porque por ahí baja la vía piramidal. ¿No es cierto? Acá. Y también te va a dar el síndrome alterno de Weber. El diencéfalo, cuando te afecte el tálamo, te va a dar el síndrome alterno de Dejery-Roussy, que es una clínica de una hemianestesia con coriatetosis contralateral por infarto talámico con dolor talámico. Y cuando se infarte el subtálamo, te va a dar el hemivalismo contralateral, hemivalismo, que ya vimos. Muy bien, cuando se infarte la zona temporal basal del uncus, te va a dar clínica psiquiátrica. Y cuando se infarte el área occipital, te va a dar hemianopsia homónima contralateral. Hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión central, ¿no? Entonces, el campo, hay una hemianopsia, o sea, no se ve la mitad de un campo, vamos a poner el campo izquierdo, no se ve, ahí está. Pero hay preservación de la visión central, porque lo que estoy pintando de rojo sí se puede ver, incluido la visión central, porque es del otro hemisferio. Entonces, hemianopsia homónima contralateral con preservación de la visión central. ¿Listo? Adicionalmente puede haber más clínica. Por ejemplo, si se infarta el occipital, no vas a poder leer. Va a haber alexia, pero sin agrafia. ¿Ya? También no vas a reconocer los patrones visuales. Vas a tener persistencia de algunas imágenes. O sea, clínica visual. ¿Ya? Vaca. Con eso entonces el territorio posterior cerrado. Ahora vamos al territorio anterior. El territorio anterior es un poquito más complejo. El territorio anterior está conformado por las ramas de la carótida interna. ¿Ya? Entonces la carótida interna, como ves acá, termina en la arteria cerebral media. Es como que su continuación natural, la cerebral media. Y por delante da una rama, que estás viendo acá, que es la cerebral anterior. ¿Correcto? La cerebral anterior, que acá tiene una comunicante anterior. Y por atrás da la comunicante posterior. ¿Viste? Entonces, los vasitos que salen de la carótida interna son, por delante, la cerebral anterior, que tiene su comunicante anterior, por atrás, la comunicante posterior, y continúa a los costados con la cerebral media. ¿Correcto? Con la cerebral media. Entonces, vamos a ponerles otro resaltador. Ahí está. Muy bien. Entonces,
estos componentes, ¿ya? Van a tener territorios de irrigación. Entonces, por ejemplo, la cerebral media, que están viendo acá, va a irrigar a los ganglios basales, ¿correcto? Es el segmento M1, y va a irrigar acá la parte lateral del cerebro, la parte parietal y también la parte frontal. Ese es el segmento M2, ¿correcto? En cambio, el M1 es los ganglios basales. Igual acá, segmento M1, los ganglios basales, segmento M2, la parte más lateral de la cerebral media. ¿Listo? Ya. La cerebral anterior, lo voy a hacer con azul, la cerebral anterior irriga la parte del caudado y también irriga la parte medial del cerebro. Y acá, la parte medial del cerebro. ¿Está bien? Entonces, el segmento A2 irriga la parte medial del cerebro, A2, y el segmento A1 irriga la parte del caudado. ¿Listo? Muy bien. Y finalmente, la parte profunda, acá hay una rama de la carótida o de la cerebral media, que son las coroideas. Entonces, estas coroideas, vamos a poner un asterisco acá, irrigan la parte más profunda de los ganglios basales. Entonces, esta parte profunda de los ganglios basales, donde está el lobo pálido, ¿correcto? O de la cápsula interna acá, la parte más talámica, lo irrigan las coroideas. Por lo tanto, la separación técnica entre cerebral posterior y media, en lo que es ganglios basales, lo hace las irrigaciones de las coroideas. ¿Ya? Entonces, para que tengan más o menos una idea de cómo circula la cerebral media y no se les pase nunca, entra por acá, la cerebral media, segmento M1, da todas las ramas lentículo estriadas para los ganglios basales, que sería esto que está acá de color marrón oscuro, y luego en el valle de Silvio se divide en los segmentos M2, tanto superior frontal como inferior temporal, y estos segmentos sería lo que irriga esto de color marrón claro, igual acá, marrón claro. ¿Listo? Pero la parte interna del cerebro, la parte medial, esto es rama de la cerebral anterior, esta que va por el medio, y por eso irriga esto de azul, cerebral anterior, y parte de la cápsula interna del brazo anterior, acá, y del caudado, del putamen, ¿ya? Perdón, del caudado, chicos, caudado, no putamen, caudado, ¿ya? Entonces, eso es cerebral anterior. Pero, no sé si logran ver, ya no tengo más zoom, esta arteria chiquita que sale acá, que está entrando a la parte interna. Entonces, esta arteria chiquita que está entrando a la parte interna, mucho más interna que son los lobos pálidos, es esto, las coroideas, que salen de múltiples sitios. A veces salen de la cerebral media, a veces de la carótida, las coroideas. Es una parte más profunda. ¿Listo? Correcto. Entonces, ¿esto por qué es importante, Doc? Porque según el territorio de la arteria, tiene cierta focalización. Por ejemplo, el segmento M2 de la media, tienes a la cara, a la lengua, a la boca, el habla. Y el segmento del M2, pero más superior, tienes al miembro superior. Entonces, cuando se infarta el segmento M2, tienes parestesias o parálisis facio-braquiales. En cambio, el segmento A2 de la cerebral anterior te da clínica de miembro inferior, ¿Ya? Entonces es importante que recuerden esa diferencia. ¿Ya? Ahora, el segmento M1, como ven acá, está enterrado en los ganglios basales. Entonces, a eso es necesario que estudiemos los ganglios basales. Entonces, estos ganglios basales, acá tienes el caudado,